Estamos los que somos y somos los que estamos. Vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas. Lucas capítulo 17 en nuestras Biblias, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. El mensaje de esta tarde le he titulado ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Dice la palabra en el versículo 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, oramos por el mensaje de esta hora, que bendiga nuestras almas, que bendiga nuestro corazón, que al salir de tu casa podamos salir edificados, que nuestra fe pueda ser afinada, Señor, con tu palabra, tu nombre exaltado por tu grandeza. Creemos que tú sigues haciendo milagros hoy en día, Señor, que tú eres el Dios de la gloria, el Shaddai, el Dios todopoderoso. Al salir de tu casa en este día, que podamos salir bendecidos. Habla a nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los evangelios relatan 35 milagros específicos de nuestro Señor Jesucristo. Y nos muestran que Jesús hizo milagros sobre 4 diferentes áreas. Hizo milagros sobre la enfermedad, sobre las leyes de la naturaleza, sobre Satanás y sobre la muerte misma. Este pasaje de la Escritura que hemos leído nos habla acerca de la sanidad de 10 leprosos. Jesús se encuentra ahora con estos 10 hombres que están enfermos de lepra, esta infección que no se puede curar. Y bueno, los que sufrían de esta enfermedad tenían que abandonar a sus familias, tenían que dejar su casa, su trabajo. Además, la ley los obligaba a permanecer alejados de las personas a más de 100 pasos. Cuentan algunos teólogos que un leproso que se encontraba en la calle, si aparecía alguien caminando muy cerca, él tenía que pegar gritos y decir: inmundo, inmundo, para que la gente pudiera alejarse, para no contaminarse con esta enfermedad. Ahora, Jesús hizo una pregunta. La pregunta de Jesús fue: ¿y los 9 dónde están? El pasaje lo conocemos y vamos a detenernos un poquitín en él, en cada versículo, pero en sí la enseñanza principal nos habla de estos 10 hombres enfermos que se acercan a Jesús, bueno, de lejos pegan gritos diciéndole: Maestro, ten misericordia de nosotros. El Señor hace el milagro, y que solamente de los 10, uno solo regresó para darle honra y darle gloria. Y el Señor pregunta: ¿y los 9 dónde están? Verdaderamente, hermanos, no sabemos la razón real, verdadera, por la que no regresaron los 9. Podemos especular. Este pasaje nos habla de la gratitud de uno prácticamente y la tragedia de 9 individuos. En un libro, en un escrito el pastor Julio Ruiz, en un sermón, él trata de explicar algunas razones acerca de por qué no regresaron los 9. Yo he cambiado mucho de esto, pero me gustaría pensar
por el tipo de mundo en el que nosotros vivimos, ¿cuál fue la razón por la que los 9 no regresaron? Y me gustaría echarle un vistazo a la naturaleza humana. Lo mismo que pasó hace 2000 años sigue pasando en nuestros días. Sigue pasando en nuestros días. ¿Por qué no regresaron los 9? ¿Se ha puesto usted a preguntar, se ha preguntado usted esta situación? Y yo quiero especular. La Biblia no lo dice, por supuesto. Pero es muy probable que el primero, al darse cuenta que estaba sano, hubiera dicho: ahora que estoy limpio, quiero visitar a mi familia, quiero ver a mis hijos que tengo tanto tiempo de no verlos. Es muy probable que el segundo hubiera dicho: ahora que estoy limpio, necesito trabajar para recuperar el tiempo que he perdido. Es probable que el tercero hubiera dicho: ahora que estoy limpio, voy a visitar a mis amigos, se van a llevar una gran sorpresa cuando me vean de nuevo. Es muy probable que el cuarto haya dicho: bueno, antes de mi enfermedad yo tenía una novia y ahora que estoy limpio quiero ir a buscarla, a ver si me está esperando todavía, a ver si no se lo han bajado. Es probable que el quinto de ellos, antes de enfermarse, había comprado una casita, pero ya no podía vivir en ella por su enfermedad y salió corriendo a buscar su casita. Es muy probable que el sexto de ellos, antes de enfermarse, le había dado dinero prestado a un amigo y dijo: ahora voy a ir a cobrarle. Es muy probable que el séptimo, antes de enfermarse, había comenzado un negocito y salió corriendo para ver cómo estaba su negocio. Es muy probable que el octavo hombre, antes de enfermarse, había sido aceptado en un equipo de la ciudad y ahora salió corriendo a buscar esa oportunidad ya que estaba limpio. Y finalmente el noveno hombre, antes de enfermarse, posiblemente estaba a punto de casarse y salió corriendo a ver si todavía lo estaban esperando para la boda. La verdad es que no sabemos por qué no regresaron los 9. El versículo 12, curiosamente, me gustaría que le ponga atención. Dice: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántos hombres? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Es importante notar, en el versículo 18 dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ¿quién? Sino este extranjero. 10 enfermos juntos, entre los 10 enfermos un extranjero. El versículo 11 dice que Jesús, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre ¿qué lugares? Mire usted, qué curioso, la Biblia dice también de que judíos y samaritanos ¿qué? No se iban entre sí. 10 hombres unidos por el dolor de una enfermedad incurable. Ahí sí no importa de qué país eres tú, no importa qué idioma tú hablas, no importa tu condición social o económica. Cuando las personas se encuentran en un hospital adoleciendo la misma enfermedad, eso es lo de menos. Hay algo común que los une y es la enfermedad, es el dolor. 10 hombres, 10 historias, 10 lamentos. A los leprosos se les podía caer parte de sus miembros, se les podían caer sus dedos, se les podían caer su oreja. Yo no sé si entre los 10 habían hombres que a lo mejor habían perdido ya parte de su cuerpo. Pero cuando me sumerjo en historias como esta, no se me hace tan difícil pensar cómo podrían ser las noches rodeado de otras personas que tienen la misma enfermedad, especialmente sabiendo que es incurable. Especialmente sabiendo que para la gente estaban contaminados, sabiendo que no podían volver a sus casas, que no podían volver a abrazar a sus hijos nunca más, que no podían recibir un abrazo afectuoso de una persona que les tuviera cariño. Pero habían 10 hombres con 10 historias, con 10 lamentos.
Me pregunto, ¿qué cosas hablaban entre sí al llegar la noche? Me pregunto si entre ellos mismos se cuestionaban, ¿cómo te diste cuenta que te comenzó la enfermedad? Y una situación que debió ser extremadamente dolorosa y triste es ponerse a pensar, ¿cómo fue el momento cuando abandonaste a tu familia, cuando tuviste que dejar a tu familia? En el versículo siguiente dice que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Bueno, típico de la naturaleza humana, buscar a Dios cuando hay una necesidad. Típico. Buscar a Dios en tiempo de necesidad. ¿Sabe por qué razón? Porque la gente quiere un milagro en el momento que más lo necesita. Y mis queridos y amados hermanos, déjenme decirle algo. Fíjate que yo creo con todo mi corazón que Dios no tiene ningún problema con un milagro. Al fin y al cabo, Él es el Dios Todopoderoso. Al fin y al cabo, no hay nada difícil para nuestro Dios. Para Dios hacer un milagro no es ninguna dificultad, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para el Señor. El asunto es este, mi hermano. ¿Qué vas a hacer con el milagro? Tú quieres un milagro en un momento determinado y Dios mío, ayúdame, como hicieron estos hombres. Maestro Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, mira nuestra condición. Quieren un milagro, ¿verdad? Sí. ¿Y qué va a pasar después con el milagro? Eso es lo que queremos, una intervención divina en un momento de necesidad. Queremos que Dios se aparezca por arte de magia y nos ayude con el momento que estamos atravesando en ese instante. Lo curioso del asunto, hermanos, en el versículo siguiente dice la palabra que cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. A mí se me ocurre una pregunta en esta situación. ¿Era necesario que Jesús los mandara a algún lugar para que fueran sanos? No. Pero ¿sabe qué es lo que pasa aquí en este versículo? El milagro estaba envuelto en una prueba. El Señor los pudo haber sanado en el momento. El Señor pudo haber dicho: bueno, sean sanos en este momento de su enfermedad. Y hubieran comenzado a pegar de brincos todos ellos, de alegría. Pero el Señor les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes, porque esa era la ley. El sacerdote era el único que podía decir: ya estás limpio, puedes volver a tu casa. O podía decir: no, todavía puedes contaminar a otras personas, tienes que permanecer separado. El milagro estaba envuelto en una prueba. En el versículo 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué fue lo que hizo ese? Hermano, mira, ponga atención a esto. Yo sinceramente no sé, porque el Señor le dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Yo no sé si este que regresó alcanzó a llegar al sacerdote, no lo sé. Pero es probable que, viendo que había sido sano, se vio que ya estaba limpio, se volvió, se regresó a darle gracias al Señor. Mucha gente no vuelve. En el versículo 16 dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y este era qué? Este era samaritano. Increíble, ¿verdad? Que samaritanos y judíos no se llevan entre sí, pero estando en medio del dolor, no les importó de dónde era esta persona. El dolor y la enfermedad no respeta condición del hombre, mis amados. Se postró rostro en tierra a sus pies. Proscuneo es la palabra en el idioma original, que significa adoró, se tiró al piso, le dio gracias por lo que había pasado. Respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados. Y aquí viene la pregunta que ocupa el título de este mensaje. ¿Y los 9 dónde están? Hermano, Jesús no se quedó esperando una tarjeta de agradecimiento en el correo. Gracias, Jesús, ya estoy limpio, te agradezco lo que hiciste por mí. La expectativa de Jesús, ¿cuál era? La expectativa de Jesús era que las personas que habían recibido el milagro, ¿qué? Regresaran. Iglesia,
Este es el problema de la humanidad. El problema de este mundo es que la gente quiere un milagro, porque la gente piensa únicamente en sí mismo. Quiero un milagro, necesito un milagro, dame un milagro. Y el Señor te lo va a hacer porque para Él no hay ningún problema hacer milagros. La pregunta es, ¿vas a volver para darle gracias o no vas a volver para darle gracias? Esa es la inquietud, esa es la situación. Y el Señor dice en el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero. Nosotros queremos respuestas a nuestra situación y necesidad material. Cuando usted le pregunta a la gente, ¿qué es más importante? ¿Lo material o lo espiritual? ¿Qué contesta la gente? No le escucho. ¿Qué contesta la gente? Pero cuando usted le pregunta a las personas cuánto tiempo dedican a lo material y cuánto al espiritual, usted se confunde. Dice, algo está fuera de lugar aquí. ¿Qué es más importante, lo material o lo espiritual? Ah, no, pastor, lo espiritual. Sí, lo espiritual. Pero todos queremos cosas materiales. Nos enfermamos y queremos que Dios nos sane. Tenemos un problema financiero y queremos que Dios nos dé el dinero, a saber de dónde, pero que nos lo dé. Tenemos a un hijo en el hospital y queremos que Dios lo saque. Tenemos un problema legal y queremos que Dios nos ayude con el mejor abogado. Queremos que Dios nos ayude con la cuestión migratoria porque nos queremos quedar en Canadá. Hay un montón de cosas, hermanos, que le pedimos y le pedimos y le pedimos y le pedimos a Dios. Y Dios vuelve a ver nuestro corazón y dice, bueno, ¿y qué vas a hacer con el milagro que te voy a hacer? Pues el problema de nosotros los humanos es que solamente vemos las cosas materiales y no vemos el aspecto espiritual, que es lo que Dios ve. La gente sigue buscando ese beneficio material, pero Dios ve el beneficio espiritual. Ahora fíjate, hermano, en el versículo final, versículo 19, nos damos cuenta de una cosa interesante. Jesús le dijo a este que volvió, mira lo que le dijo: levántate, vete, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Vaya, mire usted qué bonito. Quiere decir que de este milagro, y esto es importante que lo entendamos, hermano, 9 se fueron limpiecitos, pero condenadotes. Ah, pero están limpitos. Mire, no tengo nada, ¿ve? Y este es un problema de la concepción del reino de los cielos. El problema existía hace 2000 años. El problema sigue existiendo en la actualidad. Queremos un Mesías. Y el Mesías vino. Y el Mesías comenzó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Ah, dijeron los discípulos, qué bueno que vino el Mesías, porque ya estamos hartos de servir a los romanos. El Mesías va a entrar en un caballo blanco, el Mesías nos va a libertar. Ahora nosotros, los apóstoles, vamos a reinar juntamente con el Mesías. Vamos a destruir la bota romana. Y ahora vamos a destruir este imperio. Pero resulta que aparece Jesús y les dice: es que hay un problemita. ¿Cuál es el problemita, Señor? Que mi reino no es de este mundo. No importa, tú eres el Mesías. Luego se presentó otro pequeño problemita. Cuando los reúne y les dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. El Hijo del Hombre tiene que morir. Entonces los discípulos dijeron: ¿cómo así? El Mesías no muere. El Mesías ha venido para reinar. ¿Cómo está eso? ¿Será este verdaderamente el Mesías? Por eso que los discípulos vivieron todo el tiempo, los 3 años y medio, con ese montón de dudas. Estaban confundidos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, por nuestra mente finita, lo medimos todo por los años que vamos a vivir en esta tierra. Dios no mide las cosas por los años que vivimos en esta tierra. Dios mide las cosas por la eternidad. La tristeza que le ocasionó al corazón de Jesús es que los 9 pensaron que al estar limpios ya la hicieron.
Los 9 pensaron: ya tenemos el milagro, ahora vamos y vivamos nuestra propia vida. Y Jesús vuelve los ojos al cielo y dice: ¿y la eternidad qué pasó? Si Jesucristo no ha venido, iglesia, solamente para que estemos bien mientras estamos aquí en la tierra. No se confunda, por amor de Dios. El propósito divino, el propósito de la palabra, además de nuestra comunión, de que le conozcamos a Él con todo el corazón, tiene propósitos eternos. 9 quedaron bien limpitos, pero condenados. Y a uno solo le valió la fe, porque uno solo fue el que regresó. Esta porción de la escritura nos habla de la ingratitud del hombre y de la mujer. Esta porción de la escritura nos habla de la indiferencia del hombre y la mujer. Nos habla de lo interesados que somos nosotros. Nos habla de que a Dios lo buscamos solo cuando nos aprieta el zapato, cuando tenemos una piedra metida en el zapato y nos fastidia y nos molesta. Y queremos que Dios se presente, que Dios haga el milagro en ese instante. Pero una vez Dios hace el milagro, nos olvidamos por completo de Dios. En medio de tu enfermedad, claro que tú quieres que Dios se presente y te sane. Y después de haberte sanado, ¿qué vas a hacer? No, sí, yo estoy agradecido con Dios, pero no volviste a darle gracias. Ahora déjame decirte algo, hermano. Yo sé que salvarte de cáncer, librarte de cáncer, yo sé que sanarte de una enfermedad terrible como esta, eso es un milagro de parte de Dios para nuestras vidas. Pero redimir nuestras almas de las llamas del infierno, no hay milagro que se compare. Es el único que tiene que ver con resultados eternos. El único. Y por ese milagro tan grande que Dios ha hecho, hermano, Dios es digno de nuestra alabanza y Él es digno de nuestra adoración. Yo estoy más que seguro que si nosotros pudiéramos percibir, si pudiéramos ver, si pudiéramos sentir una milésima de segundo lo que va a ser el lago que arde con fuego y azufre, le aseguro que todos vendríamos clamando al Dios de la gloria y adorando al Señor el resto de nuestra vida, el resto de nuestros días, en gratitud al Señor por lo que Él ha hecho. Pero hay indiferencia, pero hay ingratitud de parte de la gente. La gente recibe el milagro y se olvida por completo de Dios, hermano. Yo le puedo contar a ustedes experiencias tras experiencias en esta tarde, de personas, de experiencias que hemos conocido de primera mano, de gente que se ha parado en este púlpito dándole gracias a Dios por un milagro recibido aquí. Y ahora usted se pregunta: ¿y ese señor que fue sanado de cáncer, de ese brazo, dónde está? Ahí anda, vive como si nunca hubiera conocido a Dios, como si Dios nunca hubiera hecho nada a su favor. El milagro, Dios no tiene ningún problema con el milagro, pero sí tiene mucho problema con tu indiferencia. Sí tiene mucho problema con el no haber regresado. Cuando la gente tiene necesidad, clama. Cuando la gente tiene necesidad, llora. Cuando la gente tiene necesidad, grita. Pero cuando esa necesidad ha sido suplida por el Dios de la gloria, entonces le vale el resto de su vida. Uno solo regresó. Era un grupo el que estaba clamando, era un grupo el que estaba gritando. Sin embargo, Jesús los contó. El Señor se dio cuenta y el Señor los mencionó por nombre y dijo: ¿y los otros 9 dónde están? Uno solo volvió. ¿Y por qué cuando yo le digo a usted que a lo mejor uno se fue a buscar a su familia, que el otro se fue a buscar su trabajo, que el otro se fue a visitar a los amigos, que el otro fue a buscarse a la novia, que el otro se había comprado una casita, que el otro fue a sorprender a sus amigos, que el otro había comenzado un negocio y fue a ver qué es lo que estaba pasando, que el otro había sido aceptado en un equipo y fue a ver qué ondas con eso, y finalmente el 9 estaba a punto de casarse? Porque lo mismo pasa en nuestros días. Si Jesús preguntara a toda la gente que le ha hecho milagros en la ciudad de Vancouver: ¿y ustedes por qué no regresaron a dar gracias?, le aseguro que lo que yo le he mencionado serían las excusas número 1 de la gente. Sería la excusa: es que fíjate que yo estaba ocupado porque tal cosa, es que fíjate que me fui a buscar un trabajo, es que fíjate que me fui a los amigos, es que fíjate que estaba ocupado con, es que fíjate. ¿Y Dios dónde está? ¿Y la gratitud dónde está? ¿Por qué tanta ingratitud de nuestra parte?
El milagro que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, amados hermanos, poniendo su cuerpo en la cruz, derramando su sangre en la cruz del Calvario, lo hace digno de nuestra alabanza el resto de nuestros días. No solamente un domingo, no solamente una tarde, no solamente un día a la semana. Hace digno al Señor Jesucristo de nuestra alabanza, de nuestra adoración, hasta el día que partamos a su presencia, dándole honra, dándole gloria, dándole gracias, diciendo: Señor, reconozco que lo que tengo es porque tú me lo has dado. Reconozco, la Biblia enseña, porque el creyente debe vivir por principios bíblicos. La Biblia dice que lo que tenemos Dios nos lo dio. La Biblia dice que la fuerza que tenemos Dios nos la da. El cerebro que tiene usted, mi hermano, lo tenga lleno o medio vacío, Dios se lo ha dado. Nadie puede decir: es que si yo no hago esto, es que si no fuera por mí, es que si no fuera por mi capacidad. Su capacidad sale sobrando, así como Dios se la puede quitar también. Dios quiere que vivamos en gratitud a Él. Pero hay tanta indiferencia hoy en día en este mundo. Y ¿sabe qué, hermano? La tristeza grande que da cuando uno se encuentra con personas así por las calles y comienza a hablar. Yo siempre he dicho: es más fácil que se convierta a Cristo una persona que nunca ha conocido del Evangelio que una persona que ya ha estado en el Evangelio. Dios mío, si es que se vuelven los teólogos más grandes del mundo, se vuelven los filósofos más grandes del mundo. Es que para mí, es que lo que yo creo, imagínate. Y uno lo ve con tristeza y dice: ¿qué pensará Dios? Si a mí me causa tristeza este cuate, si a mí me causa dolor escucharlo, ¿qué no le causará al corazón de Dios? Al ver que cada quien crea su propio evangelio después de todas estas cosas, que cada quien busca justificarse delante del Señor. La razón por la que yo no voy a la iglesia, la razón por la que yo no hago esto, la razón por la que yo no hago lo otro, creyendo que por esas justificaciones Dios te va a eximir de tu responsabilidad. Las cosas no son así. Dios es digno de nuestra alabanza. Él es digno de nuestra adoración. Es por eso que Él claramente dice que hay que tomar la cruz cada cuánto. Imagínate, todos los días. Es por eso que Él dice que hay que seguirle cada cuánto, todos los días. Esa es la muestra de adoración al Señor. Es por eso que cuando uno viene a la iglesia, hermano, mira, no hay justificación alguna para que un hijo del Señor deje de adorar al Señor. No hay ninguna. Nosotros los latinos tenemos problemas serios cuando venimos a la iglesia pensando que la iglesia es un lugar donde uno viene para sentirse bien, como si el centro fuéramos nosotros y no Dios. Nosotros nos reunimos para exaltar como un solo cuerpo al único Dios santo, verdadero y eterno. Para eso nos reunimos. Él es digno de mi alabanza, no importando quién sea yo, de dónde venga, cuánto tengo, cuánto me hace falta. Él es digno de nuestra adoración. Él es digno de nuestra alabanza. Y te voy a decir algo, mira. En la vida cristiana hay personas que Dios los ha librado de un pasado terrible. Pero hay otras personas que verdaderamente no. Yo me acuerdo que el pastor Junior hace muchísimos años, cuando estaba bien chamaquillo, nosotros íbamos con los jóvenes al campamento a Guatemala, a Montesión. ¿Dónde queda eso? En Amatitlán. Y cuando le pedíamos al pastor Junior que diera testimonio, él decía: ¿yo de qué voy a hablar? Si yo he crecido en un hogar cristiano, nunca he hecho ninguna cosa mala. Las cosas malas las hizo después, ¿verdad? Pero en ese entonces decía: no, ¿yo qué voy a hablar? Pero déjame decirte algo, hermano. Por eso es que el Calvario tiene tanto significado para los hijos del Señor. Porque el Calvario, la cruz, la redención, la compra que Dios hizo de nosotros, no tiene nada que ver cuánto pecado tú cometiste en la vida. Con uno solo que hayas cometido, ya sos infractor de la ley. Con uno que hayas cometido, ya quebrantaste la ley. Todos somos llamados a estar agradecidos con Dios por lo que hizo en la cruz del Calvario. Yo no puedo vivir mi vida en esta tierra ignorando esta historia maravillosa de la cruz. No podemos. Una persona que viene y me dice, como me han dicho a mí cantidad de gente, mire, yo acá, una vez me dijo una señora fea, me dijo: mire, me dijo, yo a Canadá, pastor, no he venido a meterme a una iglesia. Así como lo oí. Yo a Canadá he venido a hacer dinero. Qué mente más corta de la señora, ¿verdad? Porque piensa que el dinero lo es todo en la vida.
Y hemos visto, hermanos, casos como el que le estoy mencionando. Esa señora no, pero otra que me contestó de la misma forma. Yo a Canadá no he venido, era un día miércoles, yo le hablé, pues estábamos arrancandito con la iglesia. Bueno, teníamos un par de años ya. Le hablé por teléfono un día miércoles y para venir al culto, y la señora me dijo: mire, pastor, le voy a decir una cosa, verdaderamente yo no he venido a Canadá, me dijo ella, para hacerme cucaracha de iglesia. Yo he venido a Canadá para hacer dinero, yo necesito dinero y para. Y le dije: no, está bien, yo también necesito, todos necesitamos, pero hay que darle a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y a César lo que es de César. A la vuelta, no habían pasado ni 6 meses siquiera cuando la señora había venido a la iglesia. Y dije yo: ay, qué bueno que nos visita. Sí, pero había venido porque tenía un hijo preso allá en Guatemala. Y había venido a que le pidiéramos a la congregación oración, que su hijo lo habían metido preso injustamente y que le habían dado no sé cuántos años de vida. Ella no podía salir de aquí porque había aplicado para el refugio. ¿Cómo hacía? Que si yo conocí un pastor allá que pudiera hacer el favor de ir a visitarlo. ¿Se da cuenta cómo es el ser humano? Cuando tenemos necesidad, Dios mío, digo aquel, ¿verdad? ¿Dónde está, Señor? Pero cuando las cosas están bien nos olvidamos. Creemos que el dinero, creemos que mi trabajo, creemos que mi familia, creemos que las cosas que yo tengo o yo quiero son las cosas más importantes, hasta que Dios aparezca delante de ti. Tener dinero no te hace sabio, mi hermano. Porque vi un hombre que tenía mucha plata y el Señor Jesús, ¿sabe cómo le dijo? Necio. Necio. Ser filósofo no te hace salvo. Al contrario, mi hijo, te vas a enredar más con la salvación, porque la salvación es tan sencilla y esta gente le quiere encontrar la filosofía a la salvación. Cristo murió en la cruz por nosotros los pecadores, y todo aquel que deposita su fe y confianza en Jesucristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Iglesia, yo no sé cuánta necesidad hay en usted en este día. No lo sé. Yo no sé cuántas personas están pidiendo un milagro en esta tarde. No lo sé. Lo que sí sé es esto: después que Dios te haga el milagro, ¿qué vas a hacer con el milagro? ¿Le vas a mostrar gratitud a Dios? ¿Lo vas a venir a buscar como dice este samaritano? Agradecido. Yo no sé si el samaritano lo estaba esperando también su familia. Es probable que al samaritano también lo estaba esperando un negocio que él había comenzado. Es probable que el samaritano también tenía una novia antes de enfermarse. Es probable que quizás se iba a casar el samaritano. Es probable que también tenía amigos que quería saludar. Pero la palabra dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nada en este mundo es más importante que Dios. Nada en este mundo es más importante que nuestra relación con Dios. Nada en este mundo es más importante que la relación con Dios. 9 se fueron limpitos. Limpitos. Pero no fueron salvos. Y este que volvió, su fe le dio la salvación. En Mateo 16:26. Terminamos con este versículo, dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare qué? Todo el mundo, y perdiere su alma. Hermanos, hay hombres y mujeres en este mundo que no les va a alcanzar su vida para gastarse lo que tienen. ¿Ha echado usted un vistazo en internet? No vayamos tan lejos, pues. El presidente de nuestros vecinos aquí del sur. ¿Cuánta plata? Y así por el estilo, hay gente que tiene tanto dinero en este mundo. Y este versículo es tan maravilloso. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Tenemos en esta iglesia ancianitas maravillosas. El día miércoles y el día viernes, hermano. El miércoles, que el culto comienza a las 7, a las 5:30 andan rondando ya el templo, les cuento.
para venir a la casa del Señor. Son las primeras que entran. El viernes a la casa de oración son las primeras que van entrando al culto. Es probable que no tengan plata. Quizás no tengan tanta salud que digamos, pero sí tienen la esperanza bendita de que sus almas han sido redimidas por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿De qué le sirve al hombre que te consigas el trabajo que tanto querés si vas a perder tu alma? ¿De qué te sirve a ti vivir en el país que tú quieres si vas a perder el alma? ¿De qué te sirve a ti que Dios te sane de la enfermedad terrible que tenés, pero te vas a apartar de Dios y vas a terminar perdiendo el alma? ¿De qué te sirve, mi hermano? Recordemos, la mentalidad divina, el reino de los cielos tiene que ver con la eternidad, no con un favor que solamente te va a resolver temporalmente tu problema. Dios quiere resolver el problema espiritual del mundo a través de la sangre de Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, vemos con tristeza la vida de esas 9 personas que recibieron el favor y nunca más volvieron. No reconocieron que los beneficios, que las bendiciones vienen del Dios de la gloria. Se fueron con su milagro. Recibieron su milagro porque Dios es bueno. Pero no volvieron como una demostración de fe para agradecer al Señor. Padre, en este día yo creo que la pregunta de Jesús sigue vigente. ¿Y los otros dónde están? Y aquellos que recibieron mi milagro, ¿dónde están? Y aquellos que fueron sanos, ¿dónde están? Y aquellos que sacamos sus hijos de la drogadicción, ¿dónde están? Y aquellas personas que sacamos de la cárcel, ¿dónde están? Y aquellas personas que recibieron el trabajo, ¿dónde están? Y aquellas personas que se terminaron quedando en Canadá, ¿dónde están? Y aquellos que clamaron en el día de la angustia y los saqué del lodo cenagoso y los bendije, ¿dónde están? Oramos por ellos, Señor, pero también oramos por nosotros mismos. Ayúdanos a permanecer como ese que regresó, como ese extranjero, como ese samaritano que volvió a Dios con un corazón agradecido. En esta tarde, Señor, estamos delante de ti con un corazón agradecido, porque nos quitaste la lepra espiritual del pecado y nos has redimido para con Dios. Te alabamos y te bendecimos. Señor, ayúdanos a sostenernos fuertemente de tu mano, a combatir la indiferencia espiritual de tantas personas que ven el reino de Dios como una cosa secundaria. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y fieles, porque grande es lo que tú has hecho por nosotros. Mientras todos oramos en esta tarde, no queremos ir a casa sin antes darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonar tus pecados. La salvación es el mejor regalo que le puede pasar a una persona. Venga a los pies de Jesús. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, yo le invito, entréguele su corazón a Cristo. Recíbalo como su Señor y su Salvador. Ábrale su corazón a Jesús. Mientras todos oramos, hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie. Póngase de pie, entréguele su vida al Señor. Comience una vida nueva hoy. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entréguele su vida al Señor ahora y recíbalo como el Salvador de su alma. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Vuelvo mi mirada a la cruz, al Calvario, y te doy gracias por tu muerte, por tu sangre derramada en la cruz, Señor, por el perdón de mis pecados. Te recibo como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento
de Jesús y de su bendita palabra. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.